Muy buenas noches, mi nombre es Mario Domínguez y esta tarde les hablaré un poco acerca del impacto de la guerra de Rusia y Ucrania. Espero sea de su agrado y que pueda ser entendible lo que es el material. Como introducción, el conflicto entre Rusia y Ucrania no es de este año. Hay un seguimiento cronológico que tiene sus comienzos en noviembre del 2013, cuando Ucrania, con su nuevo presidente electo, decide formar parte de la OTAN. Esto poco a poco lo veremos en la cronología y veremos cómo es que esta decisión llevó todo lo que conlleva la guerra entre estos dos países. El comienzo, Vladimir Putin, ordenó el 24 de febrero atacar la región de Donbass, que es una región al noroeste de Ucrania. El presidente ruso defendió con el mensaje con el que habría hostilidad contra Ucrania, que los enfrentamientos en las fuerzas ucranianas y rusas serían inevitables en ese momento, y solo una cuestión de tiempo. La expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia, justificó entonces el jefe de Kremlin del Estado Mayor de Rusia. En su cronología, todo comienza en noviembre del 2013, cuando el entonces presidente de Ucrania, eh, el prorruso Víctor Yanukovych, suspende la firma de un acuerdo de asociación en la Unión Europea, que estaba prevista para el 29 de noviembre, a causa de las presiones de Rusia, eh, que le ofrece además importantes contrapartes económicas. Por ello, con la reducción del gas, este anuncio cataliza el descontento de la población en todo el oeste del país. Como podemos observar, eh, el texto nos mostraba en su momento que en el noviembre del 2013 el presidente de Ucrania suspendió un acuerdo que tenía previamente con la Unión Europea. Como todos sabemos, la Unión Europea es parte de la OTAN y Rusia se opone fuertemente a la expansión de la OTAN. Por lo tanto, no era conveniente para ellos que Ucrania pasara a formar parte de la OTAN. Luego sigue en febrero del 2014 del próximo año. Las fuerzas de seguridad ucranianas matan al menos 100 personas en la protesta, causando una indignación popular y brutal represión de la fuerza militar del presidente todavía en ese momento, Yanukovych. La capital de la península ucraniana de Crimea, militantes prorrusos enfrentan a los de la unidad ucraniana. Al mismo tiempo, militares rusos camuflajeados y agentes de espionaje de Kremlin penetran Crimea para forzar su anexión a Rusia. Crimea, eh, como mencioné anteriormente, Crimea es parte de Rusia y es una de las eh, partes territorial que Rusia eh, pelea, por decirlo de esa manera. Luego, en marzo de ese mismo año, el 2014, se hace un referéndum en Crimea, en el que en medio de las acusaciones de fraude, vence la anexión de Rusia por el más del 97% de los votos. Dos días después, Putin firma una incorporación de la península ucraniana a su territorio, que la comunidad internacional no reconoce. La OTAN congeló en ese momento la colaboración con Moscú. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones en ese momento, ya que se celebró un acto de referéndum. Se le consultó al pueblo si ellos querían anexarse a lo que es la Federación Rusa para pasar a formar parte de ellos, y la mayoría, en casi un 100% del pueblo, se negó. Entonces, esto obviamente no le gustó al presidente ruso, ya que dijeron que había habido fraude. Luego, en el transcurso del 2014, en el 2015, 2016, hubieron también acercamientos entre estos países, tratando de
resolver los problemas de manera pacífica y de manera política. Fue entonces en agosto del 2021 cuando 46 estados y organizaciones, entre ellas la OTAN, firman en Kiev la plataforma de Crimea, en la que en el occidente de Rusia exige la devolución de la península ucraniana. En esta reunión, en los 46 estados y estas organizaciones en ese momento exigieron a Rusia devolver el estado de Crimea a la península ucraniana, porque pero Vladimir Putin y los rusos alegaban que de hecho formaban parte de la Unión Soviética en su momento, cuando la Guerra Fría entre ellos. En esa Guerra Fría hubo una separación de estados, Ucrania, Croacia, Checoslovaquia, Rusia, y ellos quieren volver a unir los estados miembros de la Unión Soviética. En diciembre del 2021, Estados Unidos cree que Moscú prepara una invasión en Ucrania, cosa que veremos más adelante que sí pasó o iba a pasar. A principios del 2022, de acuerdo de Washington, Estados Unidos, el despliegue de Rusia a las fronteras en ese país podría llegar a 175,000 soldados. Imagínense, 175,000 soldados rusos es una declaración de guerra. La Unión Europea amenazó a Rusia con sanciones económicas enormes si invadía Ucrania en ese momento. Luego pasamos a lo que es en enero del 2022, cuando prácticamente la burbuja explotó, reventó. Hubo una reunión entre Washington y Moscú el 11 de enero en Ginebra, Suiza, y otra se celebró al día siguiente entre la OTAN y Rusia. Como todos saben, la OTAN es una unión de países para prevenir guerras. De hecho, eso es lo que se cree en su momento que se formó esa alianza. Y en ese momento se informó al inicio de esas maniobras militares en el sur de Rusia y en el Cáucaso y Crimea. Estados Unidos alertó de que Rusia planeaba un ataque de falsa bandera, es decir, ellos querían recuperar, según ellos, Crimea, porque ese estado les pertenecía a ellos desde la Unión Soviética. Hubo muchos acontecimientos en enero del 2022. China, por ejemplo, se alineó con Rusia sobre Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de China rompió el silencio y otorgó y dejó claro los protocolos diplomáticos y prácticamente apoyaba los movimientos de Rusia. El impacto económico mundial. Las severas sanciones a Rusia apuntan a aislar el país y crear una profunda recesión, pero las consecuencias económicas también se sentirán en todo el mundo. La incertidumbre se ha desatado en las economías a nivel mundial debido a la reciente invasión de Ucrania, que ha significado un obstáculo más en el camino de la recuperación tras la pandemia del COVID. Recordemos que todavía la mayoría de los países del mundo no se han recuperado de esta pandemia. Hubo una alza en precios energéticos y combustibles. Las personas en el Reino Unido y Europa ya están pagando precios altos por la energía y el combustible. Hasta ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania los ha elevado aún más y ha provocado que el precio del petróleo se nivele en casi 14 años, mientras que los precios mayoristas del gas se han más que duplicado. Se tiene una información que Rusia es uno de los mayores productores de petróleo y el productor de gas natural número 1 en el mundo, que tiene las reservas mayores de gas natural. Actualmente los precios están elevándose y de hecho esos precios de los combustibles también sufrió un impacto a nivel mundial, no solamente en la Unión Europea. También en la cadena de suministros, la inflación de los precios también es generada por problemas en la cadena de suministro, que todavía intenta recuperarse por la pandemia. Hoy en día Estados Unidos y la Unión Europea están percibiendo una inflación en los precios que actualmente pagan para importar bienes, por ejemplo desde China, tanto por aire como mar. Como todos sabemos, Estados Unidos tiene la mayoría de sus fábricas en China, dado a que la mano de obra de esta región es barata. Los precios y la producción de alimentos pueden aumentar debido al aumento de los costos asociados, como las latas y embalaje, transporte,
el costo de alimentos cotidianos podría aumentar en lugares como Turquía y el norte de África, que dependen del trigo y del maíz de Ucrania y Rusia. Como todos sabemos, Rusia cerró su espacio aéreo a 35 países. Por ende, cualquier avión de mercancía que pasa por el cielo tendrá que buscar una ruta, porque no puede pasar por Rusia. Y esto hace que los costos, obviamente, de los productos de consumo para el norte de África y dependen de estos. En las aerolíneas y vuelos, otras consecuencias del cierre del espacio aéreo, lo que le mencionaba anteriormente, son la necesidad de desviar algunos vuelos, aumentar el tiempo de vuelo, aumentar los costos del combustible. Los vuelos, por ejemplo, de Londres a Asia ahora vuelan mucho más al sur para evitar el espacio aéreo ruso. Los vuelos de la Unión Europea a Asia ya no pueden utilizar Rusia como aeropuerto alternativo en caso de que ocurra una emergencia, como falla del motor, etc. Y ningún aeropuerto ruso puede ser un aeropuerto de desvío, como todos sabemos por el conflicto que hay, ya que la Unión Europea y Estados Unidos forman parte de la OTAN. Por ejemplo, según los estándares de rendimiento operativo de largo alcance, las aeronaves se clasifican según el tiempo que tardan en llegar al aeropuerto de desvío más cercano. Como todos sabemos, siempre hacen transbordo para poder ahorrar consumo de combustible, y esto hace que el boleto de avión sea más cómodo. La inflación y debilitamiento de las monedas, el aumento de los precios de la energía y otras materias primas que produce Rusia, como el aluminio y el níquel, podría llevar a una subida de la inflación tanto en Estados Unidos como en Europa. Actualmente la tasa de inflación en Estados Unidos es del 7.5%, imagínense, que de hecho es un porcentaje nunca antes visto desde hace décadas, y hará que probablemente este mes de la Reserva Federal aumente 0.25 puntos los tipos de interés. Por lo que en marzo del 2022 habrá un incremento a la inflación de los productos y una devaluación de la moneda. El impacto económico en Honduras, similar a lo que está pasando con la economía de la Unión Europea o para el resto de los países del mundo, la situación de nuestro país no es diferente. Nuestra economía actualmente está siendo fuerte golpeada, dado el precio elevado que se está comprando el barril del crudo. Esto se hace el costo del combustible sea más alto, habiendo así un incremento considerable, teniendo un impacto negativo en los bolsillos de la población hondureña. Hay personas que comentan que como no tienen vehículo, no importa si el combustible sube. Sin embargo, no saben que al aumentar el costo del combustible, aumenta el costo de la energía eléctrica. De hecho, la energía aumentó en un porcentaje el kilowatt hora. El alto precio del combustible también eleva el producto de la canasta básica, y pues esto hace de que sea un impacto negativo en los bolsillos de la población hondureña. Como todos saben, Honduras es un país bastante débil en cuanto a su economía, y esto ha venido a obviamente impactar de forma negativa. Dicho sea de paso, en los últimos días se ha manifestado por parte de los transportistas que quieren aumentar el precio del pasaje o que les aumenten el subsidio. Eh, Esperemos que no pase, porque se parará también la economía del país. Esta es toda mi participación. Espero haya sido claro, conciso, preciso, que es la idea. Y nada, feliz tarde y gracias.